Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Perdón, estábamos eh, llegando un poquito retrasado, entonces ahí nos perdimos un poquito. Buenas tardes, Amelia. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a la tutoría donde vamos a ir respondiendo algunas de las consultas que ustedes vayan formulando. Muy bien, una de las cosas que durante la semana estuvieron consultando y hubo algunas confusiones y tiene que ver con la gente que recién está empezando en este tema de la fotografía y tiene que ver, digamos, con el tema de lo que es lo que son la proporción y los megapíxeles y los píxeles. Entonces, yo lo traía a explicar, digamos, que el tema de la proporción tiene que ver con las formas, para explicarlo así de manera más general. O sea, los que ya están trabajando en fotografía eh, no, ya saben lo que son las proporciones y lo que son los píxeles. Entonces, por ahí a lo mejor esto era para los que ¿cómo es? Se están iniciando y están trabajando sobre todo con celulares. Es un poquito, para aclarar un poquito esto, lo que es la proporción y lo que son píxeles para que lo entiendan. Están preguntando si ya está el link de la asistencia. No vamos a tener link en las tutorías solamente son para consultas, así que quédense tranquilos. Bueno, voy por esto y después seguramente Amelia, iremos entre los dos acá trabajando en esto. En principio, la proporción en la que nosotros estamos pidiendo es la de 16:9, que es esto que está acá, que es el primero todo que estamos viendo, que es el formato que es el formato en horizontal, por una cuestión ya de que viene, digamos, la arquitectura de la cámara, la arquitectura de la cámara ya viene en horizontal. No hay mucho cambio ahí, digamos, excepto que uno tenga una cámara como muy antigua, digamos, con un visor, digamos, que sea de toma directa, o de las cámaras antiguas. Por el visor ve, digamos, cuadrado, pero, digamos, eso ya hay que tener una cámara de 50 años para atrás. Pero las cámaras de hoy, sobre todo las digitales, vienen con ya en una proporción que uno ve en 16:9. O sea, lo que yo estoy viendo es en lo que es el horizontal. ¿Mm? Después tenemos los formatos que es 4:3, o sea, eh, a ver, 16:9 y 4:3 son los más comunes. ¿Por qué? Porque son los dos formatos que nosotros conocemos hoy más por la televisión que por las cámaras de foto. Entonces, uno está en horizontal, que es rectangular, y 4:3 es el otro que se ve acá abajo, que es, digamos, el que se ve, que es más cuadrado. El 1:1, digamos, acá está en cuadrado, eso quiere decir que tiene la misma medida, la misma proporción a todo a lo largo, y el 3:2 ya es un poquito parecido al 16:9. Entonces, eso es la proporción, eso es la forma que tiene la fotografía que yo tengo que subir. ¿Alguna apreciación, Amelia? No, yo comprendí completamente todo. Habría que ver si los alumnos postean alguna consulta más. Efectivamente, esta fue una de las preguntas más reiteradas esta semana. Bueno, eso es en cuanto a la proporción y eso es a la forma, para así decirlo, para que se entienda. 16:9 es, digamos, en el rectangular y 4:3 es el cuadrado. Después tenemos lo que son los tamaños, porque se está confundiendo lo que es tamaño con calidad de fotografía. Ahora también vamos a explicar la calidad de la fotografía, que ahí seguramente Amelia también me va a dar una mano muy grande. El tamaño de la fotografía hoy se mide en píxeles o si no, en megapíxeles. Entonces voy a explicar columna por columna. En la primera columna tenemos el ancho, que vendría a ser en el 16:9, sería la parte ancha, es 1280 de largo, perdón, por el alto, perdón, que es 960. Acá esta tablita nosotros se la vamos a enviar, vamos a subir al aula también, Power,
que tiene, digamos, en píxeles es 1228,800 megapíxeles. En megapíxeles sería 1,2. Y lo que se ve al lado, digamos, en la columna al lado, que es 10 por 8, digamos, es la medida en centímetros, que eso es lo que más o menos se ve en centímetros. Y al lado lo que está en JPG, que ese es el archivo con el que se trabaja en fotografía. En fotografía se trabaja con una extensión que es JPG, ese es el general, ¿no es cierto, María? Porque también está el RAW, que ya es otro nivel de archivo que nosotros no estamos pidiendo en RAW. Los que quieran sacar en RAW y tengan el conocimiento, conocen sobre ese formato, no hay ningún inconveniente, porque después lo suben y en el Canvas, digamos, lo tienen que subir ya es otra cosa. Y el peso sería 7,4 megabytes. Ahí van a ver la tablita, digamos, de acuerdo al tamaño de cada fotografía, van a tener un determinado peso también. Entonces, acá, digamos, lo que hay que entender es que el tamaño es una cosa, porque yo puedo tener una foto en 16:9 que tenga 1280 por 960, pero también puedo tener una que tenga 3840 por 2880. Entonces, hay algunos que estaban diciendo cómo si el tamaño de megapíxeles va a entrar o no va a entrar en lo que están pidiendo en 16:9. Sí va a entrar porque es el tamaño de la fotografía. Es lo grande que viene a ser la fotografía. Lo otro es la forma el que tiene la fotografía. Bueno, creo que está claro eso. Si no me equivoco, por ahí, Amelia, no sé si hay algo más que acotar en ese sentido. No, yo creo que es, como vos decís, claro, una cosa es el tamaño y la proporción y otra cosa es el peso. Cada imagen tiene un peso determinado. Lo que Darío les comentaba, que es un buen punto a tener en cuenta para el que tiene cámara de fotos, no me refiero a una cámara, no a un teléfono, a un dispositivo móvil, es que muchas veces tienen la posibilidad de, en el seteo de la cámara, de utilizar JPG más RAW o RAW, o solamente RAW o solamente JPG. El JPG implica, es un tipo de extensión que en realidad en algún punto lo que determina es que la cámara ya toma algunas decisiones al momento de obturar. Entonces, esa extensión que ustedes van a ver al descargar con formato JPG implica que la cámara ya hizo, por ejemplo, disminuir o aumentar un poquito el brillo, cambiar un poquito la nitidez, etc. Es distinto el RAW o el RAW, porque el RAW significa crudo, es la imagen en crudo tal cual ustedes la tomaron. Ahí no hay ninguna intervención y en general para el que trabaja con, ya digamos más con fotografía de tipo profesional, generalmente esos archivos son los que se guardan porque son los que se pueden editar de otro modo en el Photoshop, por ejemplo, o en el programa de edición que ustedes manejen. Tiene, por supuesto, y por eso está bueno lo que planteó Darío, si ustedes tuvieran una carpetita y van guardando las imágenes tanto con formato JPG como RAW, van a ver que el peso del RAW es muchísimo, ocupa mucho espacio porque el peso es muy alto. Entonces, para trabajar, finalmente, una vez que uno edita la imagen, la guarda como JPG porque tiene un peso liviano. Pero, por ejemplo, si ustedes piensan en hacer una impresión, los lugares que imprimen acá, por lo menos en Corrientes, trabajan con el JPG, pero la calidad es muchísimo mejor cuando ustedes la pueden tomar con RAW, editarla y luego bajarla al JPG. Sí, con respecto a esto que estás comentando, Amelia, viene bien, digamos, esto de contar, digamos, el peso del tamaño de acuerdo a la extensión con la que yo trabaje, porque de acuerdo a eso también yo tengo que tener un determinado tipo de tarjeta. Yo de estas tipo de tamaños de imágenes que son en RAW, digamos, que son muy pesadas, no las puedo con una tarjeta que sea de clase 4, por ejemplo, porque me va a agarrar una sola fotografía y ya se me llenó la tarjeta. Exacto. Por ahí una tarjeta de clase 10, de acuerdo a la cantidad de gigas que tiene mi tarjeta, también me va a entrar 5, 6, 10, digamos. O sea,
Si tengo obviamente una tarjeta de 32 GB de clase 10, me pueden llegar a entrar una determinada cantidad de fotografías. Pero si tengo una tarjeta profesional, digamos que ya no son de las comunes, que cuestan mucho más caras también, obviamente que voy a tener mucho más seguridad porque, digamos, voy a tener mucho más fotografías. Todo va cambiando y todo va variando de acuerdo al material con el que vaya trabajando. Entonces, como nosotros no estamos pidiendo, digamos, este tipo de archivos, por ahí lo que estamos pidiendo es que se trabaje en JPG, nada más, que es lo que están preguntando ahí en el chat. Sí, solamente JPG, no. Después, ahora vamos a explicar qué es la calidad de la fotografía, porque hay una gran confusión entre qué es el tamaño y la calidad. Y hay una diferencia entre tamaño y calidad, digamos. Una cosa es el tamaño y otra cosa es la calidad. Perdón, Amelia, que te había interrumpido justo que estabas explicando lo del RAW. No, está buena tu intervención. Generalmente yo trabajo con tarjetas de memoria que tienen de 16 mínimo, y para que tengan una idea, cuando uno dispara, que el disparo se guarda con los dos formatos, JPG más RAW, la tarjeta puede llegar a albergar más de 1000 imágenes, para que tengan una idea. Hay tarjetas más grandes, pero también es cierto que cuando se rompe una tarjeta grande se pierde todo. Cuando se rompe una tarjeta más pequeña o se daña, hay que tener mucho cuidado con los cambios de clima o la exposición al sol o al calor. Se daña menos. Así que es mejor siempre, como dijimos al principio, tener varias tarjetas. No diría de 8, pero sí un buen número, me parece que es el 16. Alguien Francisco, pregunta, sí, en el chat eso. pregunta si las imágenes que sacamos podemos editarlas. Sí, o sea, eso ya se dijo en la clase anterior, digamos, para la edición del Canvas, que antes de subir al Canvas, ya el que quiere editar la fotografía la puede editar, digamos. Puede ser en blanco y negro, puede ser en color. No se preocupen eso, pero antes de subir al Canvas la tienen que editar, ya no editar en el Canvas, sino antes de subir al Canvas. Después lo otro que preguntaban era, ¿la fotografía deben tener todos los mismos megapíxeles y deben ser sacadas con la misma cámara? Pregunto porque algunos seguramente vamos a trabajar con fotografía que ya tenemos. Y hay que, en el editor que tengas, seguramente ahí le puedes dar el tamaño y ahí configurás, digamos, todas las fotografías. El editor, acá Amelia, que suele trabajar también con algún editor, puede decirnos, digamos, que en el editor uno le puede cambiar el tamaño, ¿no es cierto, Amelia? Exacto. Ahora no tengo, a ver, voy a ir abriendo como para contarles. Yo lo que les decía es que yo utilizo el Photoshop, pero no como Photoshop para efectos, digamos, ni para aplicar capas, no para ese tipo de efectos, sino como editor digital. Pero una vez que uno abre una imagen, acá estoy abriendo una como para tener a mano. Yo sé que hay teléfonos inteligentes que además tienen mucho espacio y permiten descargar hasta Photoshop para celulares. Yo ya les dije que no soy muy ducha en manejo de teléfonos celulares, prefiero manejarme con la computadora. Pero, por ejemplo, el Photoshop tiene dentro de la herramienta imagen algo que se llama tamaño de la imagen. Y dentro de ese tamaño, como les explicaba Darío, yo puedo ir adaptando los píxeles, o también tienen la opción en este programa de llevarlo a pulgadas, a centímetros, a milímetros, a puntos, a picas o a columnas. En general, yo en mi experiencia, digamos, se maneja con píxeles. Y en realidad hay una corrección por defecto cuando uno modifica el ancho. Naturalmente el programa tiende a equilibrarlo con el ancho. Y lo otro que se puede cambiar, que muchas veces la gente que participa de determinados concursos se los piden, porque piden imágenes, pero piden una determinada resolución, que son los píxeles por pulgada. Para que tengan una idea, 300 es muchísimo y está muy bien, pero para una muestra, para ver si la imagen es buena y califica, por ejemplo, con 72, es más que suficiente. Ese
Yo, por ejemplo, ahora estoy mirando una imagen que tengo guardada y el tamaño de la imagen, fíjense lo grande que es 10,6 megabytes, es enorme. Podría llevarla al tamaño original, hay tamaños que son, como decía Darío, ya como predeterminados. Acá nosotros les hacemos ciertas propuestas, pero en definitiva, si uno quisiera recortar la imagen con formato DNI, podría hacerlo tranquilamente. El punto es Claro. que para el trabajo, a uno se le dan ciertos requerimientos. Y lo otro Sí, es que en algunos el parámetros. Photoshop, Aprovechando exacto, esto que estás diciendo, Amelia, sí, quiero aclarar esto, por sobre todo las cosas para los que van a trabajar en equipo, es decir, eso es un trabajo que hay que hacerlo, digamos, generalmente se llama de preproducción, tienen que reunirse, sí o sí, armen una videollamada, llámense en un WhatsApp, digamos, ahí entre todos, y pónganse de acuerdo en qué cantidad de píxeles van a trabajar al tamaño, si son teléfonos, de acuerdo a los teléfonos que tengan. Vean cuál es el mayor tamaño que le puede dar un teléfono y pongan como estándar, porque a lo mejor hay algunos que pueden más, pero hay otros que pueden menos. Entonces ahí es donde yo tengo que buscar un equilibrio, decir todos tenemos este tamaño, bueno, todos vamos a sacar fotografía en este tamaño. Si todos tienen cámaras de foto, bueno, ya los que tienen cámara de foto seguramente conocen y saben cómo trabajarlo y se pasarán, digamos, el tamaño en el que deben trabajar. exacto. Además, a lo que comenta Darío, yo quería agregarles una cosita más. Ya sé que en mi caso, digamos, mi programa de referencia, como les contaba, es el Photoshop. Yo modifico algo en la imagen, puedo tocar brillo, nitidez, blancos, negros, y tengo que poner la imagen para guardar como. Esa imagen que yo guardo ya me va a tirar, puedo modificarla, pero la opción, digamos, por defecto es JPG. Y lo que les iba a decir es que cuando uno va a guardar, tiene opciones dentro de esa pestañita que dice opciones JPG y está la calidad, que es un poco lo que les decía Darío al inicio del peso, ¿no? Tengo amigos que para poder manejarse con el dispositivo móvil guardan la imagen. Hay dos formas, digamos, o bajar la calidad con los números, digamos, la máxima es el 12 hasta llegar al 6, o tienen otro tipo de parámetros que son calidad máxima, alta, media y baja. Todo va a depender de lo que ustedes necesiten y el destino que va a tener la imagen. Como les decía, si ustedes lo que quieren es probablemente regalar una imagen a un ser querido, van a ponerlo en calidad máxima, con el peso y la proporción suficiente para que esa imagen sea lo más clara y nítida posible. Yo no digo una gigantografía, pero una buena imagen, ¿sí? Y luego, bueno, recortan la imagen. Recortan y la guardan. También es una de las sugerencias que les voy a dar, es que hay que ser ordenados con el archivo. Cada uno sé que tiene, se llama flujo de trabajo, cada uno tiene un flujo de trabajo distinto, pero lo ideal es tener las fotos organizadas del modo que les parezca a ustedes más fácil de encontrar, por fecha, por tema, por determinada cantidad de salidas, por proyecto. Pero es importante que vayan guardando porque ha pasado, tengo amigos que han tenido que presentar trabajos y habían pensado que descargaron las imágenes, no las descargaron, se quedaron con una edición que habían hecho con rapidez y no las descargaron a nada, ni a un disco rígido para guardar, ni a la computadora. Y la foto uno la puede mejorar un poquito con cierta ayuda, pero el original hay que guardarlo. Ahí están preguntando qué significan esos colores. Los colores no significan nada, digamos, solamente están ahí. La tablita que levantamos es una tablita de ejemplo. Miren las medidas, no se preocupen por los colores, que eso es lo que le va a ayudar. Después el otro dice, si la foto es menor a 960, como muestra la tabla, que no califica para el trabajo. Nosotros no estamos pidiendo, no estamos tirando un estándar de fotografías ni de tamaños. Estamos pidiendo fotografías. Ahora, cuando lo suban al Canvas, ahí ustedes se van a dar cuenta si mi foto se pixela o no se pixela. Porque en la estética final del trabajo, ustedes se van a encontrar, digamos, que mi foto puede estar pixelada o puede estar nítida.
Entonces ahí tengo que rever el tamaño de la fotografía. Insisto, los que tengan fotografías ya sacadas y tienen la cantidad que estamos pidiendo y pueden trabajar un determinado tema, pueden hacerlo, digamos, pero en el caso que no estén buscando a ver qué foto encuentro o con qué foto puedo agarrar y puedo hacer el trabajo práctico solamente para probarlo. La idea del taller no es que yo trate de aprobar nomás nada más. La idea del taller es que se aprenda algo de fotografía. Para eso es este taller. La clase sí queda grabada, Sofía. Entonces, tienen el material en el aula. Ahora vamos a subir este otro, que es la tablita esta con los tamaños. Traten de no marearse, digamos, con todas las cosas que le decimos. Traten de seguir la clase y poner en práctica nomás nada más. Todos los dispositivos tienen esto. Una cámara de foto tiene, en la configuración está cada tamaño con la que yo puedo trabajar en el celular, está en la configuración el tamaño que yo puedo trabajar. Después, ya si voy a trabajar con grupo, es ponerme de acuerdo con mis compañeros de grupo en qué medida vamos a coincidir en todo para levantar las fotografías. Exacto. Hago simplemente un paréntesis a lo que dijo Darío y les cuento como para que tengan idea que los píxeles lo que de alguna manera determinan son la trama. Cuando uno ve la imagen pixelada, es como que estuviera viendo la trama de la imagen, como si uno se acercara con una lupa y viera cada hilo que se superpone con el otro. Entonces, en realidad, cuanto mejor es la calidad de esos hilos, la trama es más compacta, más nítida, y yo tengo que acercarme mucho más para poder apreciarla. Eso es a eso se refiere Darío cuando dice que cuando ustedes coloquen el trabajo en el Canvas se van a dar cuenta la calidad con la que están trabajando. En relación a los colores, bueno, ya les habíamos dicho que pueden mezclar o variar fotos blanco y negro con color si si digamos la temática o la estética que ustedes planificaron así lo habilita. Y lo otro que preguntaban es si tienen que ser sacadas con la misma cámara. Y en realidad desde el punto de vista individual me puede pasar que yo a veces haya tomado imágenes con el celular y también con la cámara, y lo mismo va a pasar con el grupo. Puede pasar que uno aporte al grupo su parte del trabajo y la foto la tomó con un dispositivo móvil y el otro compañero lo tiene con cámara. Entonces, bueno, como les decía Darío, lo ideal es que ustedes se junten un ratito, charlen, se pongan de acuerdo, planifiquen ese orden, ese tema, que hagan consultas y vayan viendo cómo adecúan sus imágenes a los requerimientos técnicos. Sí, Sofía, la clase queda grabada. Los colores o sea, nosotros no estamos pidiendo esa justificación, o sea, se está pidiendo que se cuente, que se trabaje con imágenes y que el texto, digamos, sea la historia que cuenta esas imágenes. La elección es ya es blanco y negro o color, es una decisión indistintamente de cada uno. Victoria, acá, Virginia Costa. Las medidas en centímetros es lo que se puede imprimir esa foto o no tiene nada que ver con, o sea, no tiene nada que ver, digamos, solamente es un ejemplo, Horacio. Esta es una tablita que la estamos utilizando ejemplo para que se pueda entender qué es el tamaño de la fotografía y cuál es la proporción de la fotografía. Después, lo otro va a ir, digamos, en el Canva. Si lo quieren imprimir después al PDF, también lo pueden imprimir, digamos. Después que se va a quedar un lindo póster. Así es. Con respecto a lo que es la calidad de la imagen, acá Amelia recién explicaba lo que es la calidad, y con respecto a la calidad, ella está explicando lo que es la calidad estética de la fotografía. Porque muchas veces lo que se trabaja en realidad, lo que se conoce como la calidad de la imagen, se refiere a la composición visual de cada imagen.
sea, la composición visual de la imagen es la calidad de la fotografía. Lo que explicaba Amelia de calidad, lo que decía ella, es la calidad estética con la que yo voy a tener la imagen frente a mí. Entonces yo puedo tener una calidad estética, digamos, con más saturación, con menos saturación, con más contraste, con menos contraste, digamos, con bien definida, menos definida. Eso es la calidad fotográfica. Pero la calidad de una fotografía se mide por la composición visual de la fotografía. Hay fotografías que valen millones de pesos. Que yo me acuerde en este momento la fotografía más cara que se vendió en una muestra, creo que en 2010, no recuerdo, no vi últimamente cuál era la más cara, pero era una fotografía que se vendió en 4 millones de dólares y era la fotografía de un río nomás. Y mucha gente cuando veía la foto decía, pero ¿qué tiene la foto? Yo también puedo hacer la misma foto. No, y había toda una composición, había un trabajo de los colores, había un trabajo de muchas cosas, digamos. O sea, la composición visual de la fotografía, eso es lo que hace que una fotografía sea buena o sea mala. ¿Mm? No es, porque muchas veces la gente cuando damos los talleres, la gente nos pregunta, dice, me quiero comprar una cámara y ¿qué cámara me puedo comprar? Una que tenga buena calidad. Y la gente te dice, me ofrecieron una que tiene no sé cuántos megapíxeles. ¿Es de buena calidad o no buena calidad? Bueno, tiene buena calidad estética, pero después la fotografía la va a sacar el fotógrafo y la calidad de esa fotografía tiene que ver con la composición visual y todo lo que explicó Amelia durante todo este taller y lo que está en el material que tenemos en el aula. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es la calidad y el tamaño de una fotografía. Incluso la calidad estética de la fotografía no es, va a tener influencia sobre la cantidad de megapíxeles, porque yo una foto con tamaño chico no le puedo editar tanto, ¿no es cierto, Amelia? Tengo que tener un determinado tamaño para poder editarlo, porque con las cosas que les voy agregando al guardar después el archivo, se me puede pixelar o no. Sí, es así. Para que tengan una idea, tengo amigos que trabajan muy bien el Photoshop. A veces, a ver, quiero ser muy honesta. En realidad también hay decisiones que uno toma con el Photoshop que debieran estar justificadas, ¿no? Si yo tengo un paisaje o una geografía o un territorio que me gusta mucho y lo que necesito es colocar un dinosaurio en medio del paisaje porque así lo justifica, digamos, mi trabajo, bueno, por ahí yo puedo trabajar capa sobre capa hasta llegar a ese objetivo. De hecho, los afiches que ustedes ven para un montón de películas de Hollywood, de la industria del cine en general, se trabaja así. Recuerdo que había un film, no, por supuesto que soy muy mala con los nombres, pero en el afiche de promoción imagínense ustedes que están frente a como a una avenida o a una calle que en algún punto gira y se extiende hacia arriba, o sea, no muere en el horizonte, sino que gira. Y en ese giro hacia arriba, como un giro de 90 grados hacia arriba, todo lo que acompaña esa calle o esa avenida, los árboles, los animales, los autos, quedan también a 90 grados. Para hacerlo hay que tener una destreza y un manejo muy grande de estos programas. Todo eso además, las capas, los efectos, las dobles exposiciones, aumentan el peso de la imagen, aumentan muchísimo el peso de la imagen. Las personas que trabajan, sobre todo con fotografía, por ejemplo, de moda, también utilizan mucho Photoshop, inclusive en eventos sociales como casamientos también, a veces. La gente sale toda linda, tiene que salir linda en el casamiento. Claro, quiere hasta borrar marcas de nacimiento, lunares, Claro, la gente tiene que cicatrices. salir linda y flaca en el casamiento. Totalmente. Para eso Es como se que gastó plata en un vestido, en un traje. y se lo pide al fotógrafo. Bueno, es como que uno creara un avatar de alguna manera, porque en realidad finalmente no es uno el que está en la imagen, es alguien que parece que es uno. Pero bueno, todo esto, digamos,
todo esto que les digo es para ratificar la idea que cuanto más ustedes agreguen a la fotografía en trabajo de Photoshop, esa imagen se va a ir como densificando. Por supuesto que al guardarla al JPG, algo volvemos a achicar, pero son imágenes que tienen un peso considerable, realmente considerable. Cuando ustedes tienen el RAW, por ejemplo, y lo trabajan y lo guardan como JPG, se crea un tercer archivo que queda guardado en la computadora con otra extensión. Entonces, por eso les digo, hay muchas maneras. Lo que hay que tener es en claro para qué uno trabaja de determinado modo y el orden al momento de guardarlo. Tengo Sí, un no se amigo que el año olviden que pasado exponía en extensión universitaria, se le perdieron 2 de los archivos que habían quedado en una memoria que pensó que la tenía guardada y la había descargado, y le quedó solamente el archivo JPG, que para algunas cosas le servía y para otras les resultaba insuficiente. Y lo otro que les cuento es lo siguiente, hay un artista visual que se llama Leonel Luna, que él, por ejemplo, por eso les digo, es lo que ustedes quieran, él trabajaba con imágenes de muy escasa definición, con esos píxeles que se notaban, y esas imágenes las llevaba al Photoshop y con un pincel como herramienta volvía a tocar las imágenes. Entonces, él, entre comillas, se apropiaba de imágenes que circulaban, en particular de migrantes, y cuando uno las ve presentadas en las exposiciones, uno no sabía hasta qué punto estaba viendo un dibujo o lo que en algún momento había sido una fotografía. Jugaba entre el límite entre lo uno y lo otro, pero hay todo un trabajo previo de estudio y de definición de autoría, les quiero decir. No es algo que salió porque sí, sino es algo que él eligió trabajar de ese modo. Sí, con respecto a lo que Amelia está contando y lo que comentaba anteriormente, no se olviden que yo cuando estoy editando, yo subo un archivo a la computadora lee un archivo. Cuando entra a un programa de edición, el programa de edición lo que hace es lee un archivo y a cada modificación que yo le haga le va subiendo un archivo más. Dentro del archivo, por ejemplo, JPG, tiene otro mini archivos, digamos, que conforman ese JPG, que le va a ir cargando, digamos, el programa. Entonces eso va haciendo que o vaya adquiriendo mayor peso o mayor tamaño. Entonces la fotografía que yo ingresé a un programa de edición cuando empecé a editar no va a ser la misma que cuando yo la exporte. Entonces ahí es donde yo tengo que tener cuidado, digamos, con el tamaño, porque ahí se me puede llegar a pixelar. A tener en cuenta esas cosas. Lo otro, Andrea, explicamos en la clase anterior el tema del epígrafe. El tema del epígrafe es si trabajo en equipo, porque está en las consignas. Por favor, miren las consignas, los que pueden entrar al aula, entren al aula y miren las consignas en el aula. Está cómo tiene que presentar alguien que trabaja de manera individual, cómo presenta las fotografías, y los que trabajan en equipo, cómo tienen que poner, si ponen epígrafe o no ponen epígrafe. Lo otro que estaban preguntando es... no, era solamente eso. Y a cada fotografía se le ponía el epígrafe. No, tenés que mirar las consignas en el aula. No sé si se entendió. Acá alguien pregunta cuántas fotos debe tener el trabajo. Insisto, por favor, miren las consignas. Ahí Las dice consignas Andrea que no. están en el aula. Ahí Andrea dice que no la retes. No le estoy retando, digamos, solamente le estoy aclarando. No me enojo hace muchos años yo. Pero ya en la clase no me enojo más. Sí.
Ahí ¿Cómo es? Lorena pregunta si elige trabajar con un fondo blanco o con hojas blancas en el Canvas, si las imágenes pueden tener un contorno de color. En realidad, yo no sé, Daría, tu opinión, no lo habíamos hablado. Para mí, ponerle un borde a la imagen también implica un aspecto estético. Entonces, si a vos te parece, Lorena, que te suma o que, digamos, o sea, lo que yo digo es no colocar cosas por colocarlas. Nosotros no les pedimos que tengan ningún marco ni nada. Si a vos te parece que te suma, por ejemplo, lo haces. Si no, nosotros no vamos a exigir que tengan ningún tipo de borde, ni de sombra, ni nada. Absolutamente nada. Virgi, sí, hay una confusión ahí, porque en el que está en el aula es el proyecto que habíamos subido nosotros, que en principio decía 26 de junio, pero en realidad en las consignas después nosotros habíamos charlado y le habíamos dado la posibilidad de estirarlo porque al tener un fin de semana ahí, te da la posibilidad de que el fin de semana trabaje, porque hay un montón de gente que está cursando no así en el vivo como acá ahora, sino que va cursando en el aula porque tiene otros horarios de trabajo. Entonces, ese otro horario de trabajo hacen que las personas tengan libre el fin de semana. Entonces nos pareció que le podíamos estirar hasta el 30 de junio, que son un par de días más, nomás creo que es martes, si no me equivoco, 30, para subir Miércoles el 30, trabajo. sí. Sí, sí, las consignas está, la entrega es el 30, Virgi. Puedes salir en bicicleta, sé que andas en bicicleta mucho, Virginia, así que puedes salir con tu bicicleta a sacar fotos. Había algunas, voy a mirar porque teníamos algunas consultas ¿cómo es? En el aula virtual. ¿Eh? Dale. Voy a ver, vamos a subir lo que está en el aula. Hola, Janina. Acá estamos en el foro de consultas, a ver. Sí, Virginia, coincido con vos, hace mucho frío para andar en bicicleta. Bueno, y en general con los temas, ¿cómo van? ¿Ya está más o menos cerrado? ¿Ya lo tienen conversado? Bueno, acá tenemos el aula virtual, que es donde habían preguntado. A ver, Marisa Yanina. Dice, buenas tardes, tengo una cámara Nikon P530 para el tamaño de la imagen, voy a configurar y busco, no puedo editarla luego. En realidad, Janina, yo había tirado de ejemplo nomás el otro día ese tamaño de imagen. No hace falta, digamos, que tenga ese tamaño de imagen, mientras que te coincidan, vos tengas el tamaño con el que quiera trabajar, digamos, tratar de trabajar todas las fotografías en el mismo tamaño y tener ¿cómo es? En 16:9, que es lo que pedimos, porque después eso tenés que subir al Canvas. Así que no es una obligación, digamos, no se cierren por ahí con lo que nosotros decimos, digamos, o sea, nosotros tiramos herramientas, tiramos sugerencias, pero no es, digamos, que nuestra palabra tampoco es la Biblia. Nosotros hemos leído, hemos estudiado y vamos haciendo un poco de transmisión de conocimiento nada más. Esto de la fotografía también muchas veces suele ser mucho de descubrir también uno de por sí solo, porque muchas veces estoy trabajando con algunas cosas y voy descubriendo que puedo ir mejorando con otras. Entonces no se tomen como si esto fuera una Biblia por ahí. Nosotros lo que hacemos es pasamos información. Germán, por acá, a ver. Dice, quería preguntar cuál es la fecha de entrega. Bueno, ya lo dijimos, es el 30 de junio. Sí, Germán, organizate tranquilamente tu tiempo, que es el 30 de junio la entrega. Y tenemos acá
Enrique pregunta, de acuerdo a la explicación de la profesora Montserrat, se puede ir agregando a cada foto un texto. En cambio, con la profesora Amelia vimos la secuencia completa de fotos, interpretamos con nuestra opinión y luego leyó el texto. Ejemplo, el reclamo de justicia a la madre. La presentación debe ser en alguna de las dos maneras o sí tiene que presentarse las fotos y luego explicarlas con el texto de una carilla en el Word letra 12. A ver, volvemos a explicar lo que explicamos para el trabajo práctico. Yo, si voy a trabajar en equipo, lo que voy a hacer es, voy a ir presentando las fotos que seleccionaron de tal grupo. Dice, listo, tenemos tantas fotos. A cada foto le voy a ir poniendo el nombre de cada integrante. El nombre de Juan Carlos, en la otra foto el nombre de Virginia, en el otro nombre de Lorena, el epígrafe, para que se sepa de quién es cada foto. Si voy a trabajar de manera sola, eso está en las consignas, ponen abajo nomás el nombre de quién es el trabajo, porque no hace falta, se supone que es la foto de una sola persona. ¿Está? Después, la presentación puede ser, de alguna de las dos maneras, la presentación la eligen ustedes, para eso está la clase de Canvas. Chicos, ingresen al aula virtual, en la sección videos grabados está la clase de la profesora Montserrat y ella lo explica muy bien. Como explicó el otro día, yo lo que puedo hacer es desarrollo en un Word, desarrollo todo el texto primero y después puedo hacer copio y pego al Canvas. Y acá voy a hacer una salvedad con el tema de los conceptos, porque todos están utilizando la palabra justificación, y la justificación es una cosa y la temática de la que yo hablo es otra cosa. Cuando yo pongo una justificación, puse esta fotografía por esto, por esto, por esto, por esto. Eso es una justificación, el por qué yo pongo una determinada imagen. En lo que estamos pidiendo que ustedes cuenten, que hablen sobre la temática de la que están trabajando. Por eso el otro día dijimos, le pueden dar hasta un vuelo poético si quieren. Entonces, por ahí tengo 8 fotos que me coinciden con un poema. No se pongan a buscar ahora, digamos, fotografías que tengan un poema que coincida con un poema, digamos, que se van a volver locos. A lo que vamos es que le puedo dar un vuelo poético, que no es que estamos pidiendo algo riguroso, pero la justificación no tiene que ser, digamos, puse 8 fotos por esto, por esto, por esto, puse 8 fotos porque el día estaba lindo. No, esa justificación no es. Cuidado con los conceptos. Lo que pedimos en la temática es un texto donde se cuente sobre qué es el tema que estoy trabajando. No sé si por ahí querés hacer alguna acotación, Amelia. Tomando como consulta esta última, que es la de Enrique, que Enrique acá está también comentando que tiene 2 temas completos y que está decidiendo cuál mandar. Coincido con vos en que una cosa es poder justificar o contar por qué elegimos ese tema, ¿no? Es decir, a ver, en el caso de que digo, tomo lo de Enrique, en el caso de Leo de Blas, ella elige trabajar con el reclamo inclaudicable de una madre en un caso de muerte y de intoxicación por agroquímicos. Hay una movilización interna, digamos, del tema en la fotógrafa, hay algo que la conmueve, algo que la revela, y elige tomar ese tema. Es un tema actual, es un tema que nos llega a todos de alguno u otro modo, más allá de que vivamos cerca o no de una zona, digamos, donde haya plantaciones, pero uno se puede, como les decía, identificar con ese reclamo. Entonces, bueno, supongamos que yo fuera Leo, igualmente no podría decir si tengo que presentar una fundamentación del trabajo, y es que en realidad el tipo de modelos productivos que se vienen aplicando en Latinoamérica, porque en Europa está mucho más controlado o es mucho más riguroso
la toxicidad el uso de ciertos químicos o agroquímicos y su toxicidad, probablemente acá no tenga esa misma regulación, no haya controles en las zonas mucho más alejadas de donde está asentado un municipio o un gobierno provincial. Y ese tipo de modelo productivo que a mí, si fuera Leo, es lo que me interesa analizar, tiene una de las consecuencias realmente podría ser el deterioro de la tierra. Tendría que encontrar la vuelta para mostrar cómo este tipo de cultivos con estos agroquímicos daña la tierra o el medio ambiente. Otra vertiente, otra faceta, otro aspecto del tema es cómo afecta a los humanos ese mal uso de los químicos, que es lo que ella hizo. Entonces, por ahí estaría rondando la explicación de por qué ella elige trabajar con esta mamá, con este caso, con esta familia, con esta historia. Luego está lo que dice Darío. Está la cantidad de fotos que nosotros vamos a presentar, si es trabajo individual o es grupal, y el modo en que nosotros anudamos, por llamarlo de alguna manera, o hilvanamos una imagen a la otra, que es esa secuencia narrativa, que recuerden, dijimos, podía ser lineal o no lineal. Nosotros eso no le vamos a exigir. Luego están, recuerdo, los créditos de la foto, que es decir, la autoría de cada imagen, cuando el trabajo es grupal, uno asume en la confianza y en la honestidad que cuando uno presenta un trabajo individual, todas las imágenes pertenecen a esa persona. Cuando el trabajo es grupal, uno tiene que poder identificar qué imagen corresponde a qué alumno, más allá de que ustedes se pongan de acuerdo en cuanto a la secuencia o a cómo mostrarlas. Sí, ahí, a ver, Enrique dice que tiene 2 temas, pero no se decide todavía. Y bueno, mandar los 2 por la duda. Por ahí no aproba uno, digamos, el otro te puede llegar a salvar. Ya que hay tanto, digamos, más vale que sobre y no que falte. El texto ya está listo, pero estoy dejando los días para decidir el título. Y generalmente, digamos, los títulos generalmente suelen ser a última hora, excepto que uno ya tenga decidido de antemano, digamos, algo muy bien trabajado, digamos. Alguien por ahí decía que tiene el esposo que trabaja, vivo en zona de yerba mate, dice, mi marido es un pequeño productor, su trabajo fuerte es otro, pero me interesó mostrar esa faceta. Y bueno, está bueno, digamos, o sea, las fotografías de trabajo suelen ser muy lindas, suelen ser muy buenas, suele haber mucho trabajo en detalle ahí sobre esas cosas. Con respecto al tema, la fotografía objeto es válido, me refiero a que no se va a tratar de tomar una foto de un objeto porque si no, la idea es darle una resignificación a la imagen. A ver, uno elige el tema que quiere trabajar, nosotros no le estamos poniendo límites a nadie. Yo puedo trabajar con objetos, puedo trabajar, no sé, con cubos de madera y algunas pelotas de madera y triángulos de madera y le pongo distintas luces, y puedo hablar de las formas. Eso es ya la temática como yo la trabaje, va a ser, es indistinto. Mi tema está relacionado con la pérdida de mi padre en plena pandemia. Muy lindo tema. Esperamos ver la secuencia. Un tema tan fuerte y tan actual, digamos, o sea, es como que estamos, todavía no tenemos conciencia, digamos, en cuanto al trabajo que va a dejar la fotografía. La historia de la fotografía se ha empezado a estudiar desde las fotografías de guerra. No se olviden que los fotógrafos, la fotografía que cuando se inicia, uno empieza a estudiar la fotografía, se encuentra con muchas fotografías que tienen que ver con la guerra. Las imágenes de la guerra de la secesión en Estados Unidos, fines del siglo XIX, después toda la primer camada de fotógrafos que va a aparecer en la historia de la fotografía con Robert Capa, con Cartier-Bresson, digamos, todos son fotógrafos de guerra. Y eso, digamos, ha pasado casi 50, 60 años para empezar a estudiar recién la fotografía desde el punto de vista de estos fotógrafos. Y lo que es el tema de la pandemia es como muy reciente, como que todavía lo estamos viviendo, ¿no es cierto, Amelia? Y no sabemos qué es lo que se va a dejar esta pandemia en cuanto a imágenes para estudiar a futuro.
Así es. Tres aportes. A Enrique, a Enrique yo le digo lo siguiente, que lance una moneda al aire y que se Sí, sí. imagine que una de las caras es un trabajo o el otro. Y se va a dar cuenta tal vez en el aire como cuál es el que en el fondo quiere presentar, pero que si quisiera presentar los dos, yo también coincido con Darío en que no habría ningún inconveniente. Eso respecto a la consulta de Enrique. Con respecto a la consulta de Mar, no sé bien por dónde viene el trabajo, pero me parece interesante que puedas mirar el trabajo de, ahí lo voy a escribir, Chema Mados, que es un fotógrafo conceptual español. Acá no hay una secuencia narrativa, pero lo que me parece interesante y en algún punto me parece que se puede tocar con tu planteo, es que él trabaja las imágenes de manera muy simple, a veces generando como ilusiones ópticas con objetos cotidianos muy al alcance de nosotros, cubiertos, reglas, soportes para juegos duros, fósforos. Por ahí es cuestión bueno, en todo creo que es la cuestión es encontrarle la vuelta de tuerca para poder avanzar con el trabajo. Así que es una sugerencia, Mar. Y con respecto a lo que decía Janina, me parece un tema, bueno, absolutamente personal. De hecho, hay muchos fotógrafos que no pueden sino trabajar sobre temas que los afectan directamente, es decir, me refiero a que no son reporteros gráficos, por ejemplo, que van a cubrir por voluntad propia un conflicto bélico o un determinado hecho, sino que hay muchos fotógrafos en el mundo que están reconocidos por trabajar solamente temas que ellos eligen tocar. La muerte de un ser querido, la muerte de un ser amado, es muy profundo, tiene una particularidad especial efectivamente en pandemia, porque creo que se produjeron, bueno, pérdidas muy hondas que van desde las libertades hasta lo económico y la pérdida de vidas humanas. Y esas ausencias creo que merecen ser contadas. El tiempo dirá, como dice Darío, de qué manera nosotros como fotógrafos logramos plasmar de alguna manera todo lo que esta crisis mundial ha generado. Yo creo que todos los aportes como las visiones son válidas. Así que, Janina, no te sientas limitada, ojalá que lo logres hacer y que puedas volver imagen esa ausencia tan cara a tus sentimientos. Sí, yo creo que yo hacía mención, digamos, que la guerra de secesión, digamos, hubo, había fotógrafos que se dedicaban a eso. En la primera guerra, digamos, todos estos fotógrafos que estudiamos, digamos, en el comienzo de los que cuando se empieza a estudiar fotografía, también eran fotógrafos que se dedicaban a eso. Pero ya en este siglo, digamos, con la aparición de nuevos dispositivos, de celulares, de que hay en las casas hay una cámara, digamos, yo creo que van a quedar muchos más testimonios, digamos, de lo que fue el principio del siglo pasado en cuanto a fotografías. Con esta pandemia, digamos, yo creo que no sé si nuestros nietos o bisnietos, si se dedican a estudiar fotografías o la historia de la fotografía, se encontrarán con muchas fotos nuestras. No solamente fotos tomadas por nosotros, sino por fotos que a lo mejor nos han llegado, si nos han movilizado alguna historia y la fuimos guardando, digamos, porque nos sentíamos
relacionados para con el tema. Muchas familias han pasado por el tema de la pandemia. Muchas familias han sobrepasado esto, y hay otras familias, digamos, que en el camino se quedaron sin algunos integrantes. Entonces, el tema sí es un tema muy fuerte, y también hay que tener un cierto valor, por ahí a lo mejor coincidís con esto conmigo, Amelia, porque muchas veces cuando yo saco fotografías de otras personas, tal vez yo estoy buscando mostrar cuál es el sentimiento de esa persona para poder transmitirle a otra persona. Pero otra cosa es cuando tengo que sacar una foto de mi propia familia, de estas situaciones en donde yo dejo de ser por momento fotógrafo y soy hijo, sobrino, tío, lo que sea, y por momentos tengo que ser también fotógrafo y cerrar el ojo y tener un poco esa fuerza para hacer la fotografía. Totalmente. Creo que muchas veces el tener que fotografiar familias que no son las nuestras, por más que sintamos algún tipo de reflejo ahí, creo que no es lo mismo que indagar sobre los propios sentimientos y estas pérdidas. Entonces, por ahí hay un valor extra, hay un plus, digamos, no un valor, hay un plus ahí porque es duro, realmente es duro. Así que sí, Janina, nosotros desde la cátedra te alentamos a que puedas encontrar el modo y la forma de poder contar esto, que de alguna manera me parece que también es como una sanación. Muchas veces el arte en todas sus manifestaciones funciona como sanación de situaciones que nos atraviesan. Así que espero que así sea. Sí, ¿quién dice que a lo mejor este taller a lo mejor te empujó para que vos a través de las imágenes puedas, digamos, despedirte de alguna manera, digamos, de este ser querido, y posiblemente, no sé, el día de mañana te animas hasta a hacer una muestra con las fotos que tengas? Sería como también una forma de despedida, digamos, de la despedida que no pudo ser. Bueno, algunas otras consultas, perdón, digamos, siempre me toca a mí esto de cortar, estoy como paso de los toros, digamos, tengo que cortar con la dulzura, perdón. Así que no sé si tienen alguna más consulta, creo que hemos visto la mayoría de las consultas, las que teníamos tanto en el aula como las que fueron preguntando acá. En el caso de que hayan más consultas, le vamos a pedir, por favor, escríbanlo al foro que está abierto ahí. La próxima semana, en este horario, vamos a estar con la profesora Montserrat, que no pudo estar hoy, pero sí la próxima semana vamos a estar para una segunda tutoría, que es lo que estaba planificado. Entonces ya creo que muchos van a estar sobre el final, muchos van a estar en el trabajo ya diseñando su trabajo, y a lo mejor si tienen dudas del cierre de su diseño o cómo lograrlo, digamos, está la profesora Montserrat para que les podamos ayudar. Bueno, Enrique dice que es contador. Bueno, si fue un cable a tierra para vos, digamos, podés contarnos a todos los que estamos en el taller cómo evadirle a la FIP para que sea cable a tierra para todos ya. Bueno, nos alegramos muchísimo, Enrique, que el taller te haya servido. Yo conozco acá un abogado, no me acuerdo el nombre de él ahora, que es profesor en la facultad, y que él encontró también, digamos, en la fotografía, encontró un cable a tierra, trabaja por la mañana, da clases por la mañana, a veces a la siesta, y a la tarde sale con su cámara y bueno, y le da
a la fotografía. Hay veces con la cámara de foto y otras veces con el celular, pero encontró en la fotografía un lugar, digamos, donde desenchufarse de la actividad de todo el día. Bueno, muchísimas gracias a todos los comentarios ahí, Amelia, que nos están haciendo. Sí, muchas gracias. La verdad es que creo que soy muy reiterativa, pero al menos el chat permite tener un intercambio con ustedes, lo cual está genial, porque cuando uno hace taller de fotografía, el contacto es sumamente estrecho, algo que en este momento no está permitido. Uno comparte, siempre digo lo mismo, cuando uno hace taller de fotografía, es lo que me ha tocado a mí, se comparten situaciones muy, muy íntimas en el convencimiento de que uno salta con red, en el sentido de que uno salta y tiene quien lo sostenga. Y esas redes que se van generando son fabulosas. A nosotros nos permiten sobrellevar un montón digo en general, nos permite el arte y estas redes sobrellevar situaciones que a veces son insostenibles en otros ámbitos. Entonces, me alegro que para todos sea un espacio de emociones, de buenas emociones, y que las malas, que las existen, las podamos convertir en algo artístico. Y bueno, eso, eso, que sea algo bueno para todos. Bueno, algunos de los comentarios ahí, digamos, me encanta sacar fotos, sobre todo mi cotidiano, la escuela, mis alumnos. La escuela suele ser un lugar, sobre todo para los que son docentes, tanto en primaria, secundaria, digamos, suele ser un lugar donde uno, digamos, trata de recortar esa realidad y de guardar esos recuerdos, digamos, de los alumnos, sobre todo hoy, porque hay la posibilidad, digamos, antes no había tantas posibilidades porque el fotógrafo de alguien había que pagarle, digamos, pero hoy con los dispositivos hay mucha posibilidad, así que está bueno eso que puedan sacar fotos, digamos, tengan cuidado nomás con el tema de los chicos, por el tema de que por ahí no está permitido, digamos, solamente pidan permiso, si está permitido, digamos, lo pueden hacer sin ningún problema. Enrique, no sé en qué zona estás viviendo, porque hemos tenido gente de todo el país, así que me imagino que en la zona en la que estás, digamos, seguramente te va a permitir, digamos, hacer muy buenas fotografías. Nuevamente, muchas gracias, profe Amelia y profe Darío, por estar con nosotros. Considero mis fotografías arte. Exactamente, cada uno tiene su arte, digamos, es hay que verlo de esa manera, pero no solamente como un arte, sino también como una forma de comunicación, ¿no es cierto, Amelia? Poder contarle a los demás que lo que yo estoy viendo, digamos, o sea, lo que... Hay una parte del libro de Roland Barthes que nosotros subimos al aula, donde dice que en una entrevista al hermano de Bonaparte le hicieron una entrevista y decía que el entrevistador decía, estoy hablando con el hombre que vio a Bonaparte, decía. Es decir, como que se sentía orgulloso y sentía eso de ser testigo, de estar hablando con unos ojos que había visto, digamos, a uno de los personajes de la historia. Y qué loco, digamos, dentro de un libro de fotografía, donde uno pueda leer, digamos, que la importancia del poder ver y la importancia de poder charlar con alguien que pudo ver algo que otros no hemos visto. Entonces, ahí la fotografía se convierte en un medio de comunicación para que podamos contarle a los demás lo que los demás a lo mejor no están viendo. Y eso es lo que yo veo cuando yo me paro frente a una imagen y me enloquezco y saco con un celular y empiezo a mandar para todos lados, digamos, porque así nos estamos manejando. Vemos cosas que queremos compartir con los demás y entonces la fotografía se convierte en un medio de comunicación.
Ahí tenemos más gente en el chat, Amelia. No sé si queréis ir leyendo algunas de las cosas que nos van diciendo. Antes de terminar, esperen que quiero buscar una cita que me encanta, de un autor que a Darío lo fascina, pero veo que todo el mundo están leyendo. Así es, Virginia Costa. La fotografía, eso es el libro de Roland Barthes, libro que ha sido un libro de cabecera sobre todo para los que hemos estudiado comunicación y para los estudiantes de comunicación, porque lo hemos tenido que estudiar a Roland Barthes, pero cuando nos apareció cuando descubrimos el libro sobre fotografía, y está esta frase que es cierto, digamos, la fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. Somos testigos de algo que y esto es en general, digamos, somos testigos de algo que no va a volver a repetirse. Es la vida. Así es la vida, digamos. O sea, vamos viendo cosas que no se van a volver a repetir, y ser testigos, muchas veces creemos que la historia solamente es del ámbito académico, del ámbito universitario, pero en realidad la historia que yo veo todos los días es la historia. Entonces, ser testigo de esa historia cotidiana no tiene un precio. No tiene precio. Sí, Amelia. No, por supuesto que no la encuentro. Es como cuando uno quiere mostrar a los padres que sabe hacer la vertical y en ese momento no te sale. No la No estaba encuentro, previsto tampoco. Le vamos a justificar todo con el frío. pero ya la voy a encontrar. Sí recupero, digamos, o sea, por un lado me encanta que les guste la fotografía, que se interesen, que lean, que indaguen, que exploren, me parece buenísimo. Y también un poco, de alguna manera, los que trabajan sobre su propia historia están trabajando sobre la memoria familiar. Uno trabaja sobre la memoria, pero en estos casos donde uno aborda una pérdida, o en el caso de Rosa, que trabaja sobre el marido, o tal vez elige trabajar sobre la mamá, uno está trabajando sobre la memoria familiar. Sí, ahí justo hablando de esto, Paola dice si quiere contar el tema del nacimiento del sobrino. Perfecto. Tu sobrino va a estar agradecido dentro de 20 años cuando vea que vos le hiciste las fotografías. Yo tengo la particularidad de tener la primer fotografía del hijo de una amiga que falleció hace muy poco tiempo, y yo estaba justo con la cámara, y ella salió de la sala de parto, y bueno, y cuando le trajeron al hijo, bueno, yo estaba ahí porque me permitió ella, y bueno, él era el único que tenía cámara, entonces la primera fotografía de ese chico la tengo yo. Hoy ya es grande, digamos, y en algún momento cuando sea más grande, seguramente yo se la voy a regalar, así que es una muy linda historia para que tu sobrino en el futuro pueda verse cómo fue él cuando era chico. Y Enrique, digamos, Posadas, digamos, tiene todos los contrastes, digamos. ¿Qué podemos decir de Misiones, digamos, que uno, en cada giro hay una fotografía, digamos, porque el contraste de colores que tiene esa provincia es fantástico. Yo he tenido la suerte de viajar, digamos, hace unos cuantos años atrás ya en esta época, y me tocó viajar muy temprano, yendo hacia Iguazú. Estaba trabajando, y por el camino, en esa subida y esas bajadas, podía ver entre esas serranías que hay, digamos, llegué a ver una mañana que cayó una helada, pero tremenda, y entonces pude ver todo el blanco de la helada en el costado, veía el rojo de la tierra, digamos, y de fondo las serranías con todo el verde, más ¿cómo es? La cerrazón de la mañana, un espectáculo, digamos, de la naturaleza que uno, digamos, muchas veces es testigo. Pero sí, digamos, Misiones tiene mucho, en cada giro en cada giro del objetivo, digamos, hay una fotografía.
Rosa Villordo dice, me gustaría escribir también y una vez analizando mi forma de escribir, una compañera de taller me dijo que soy autorreferencial y creo que es así en mis producciones, me cuesta ser objetiva. Y por ahí el autorretrato es algo que es muy común también en la fotografía, ¿no es cierto, Amelia? Hay mucha gente que hace autorretrato y está bueno porque uno cuando hace autorretrato tiene que hacer como una especie de introspección y se tiene que autodefinir. Sí, para que tengan una idea, digamos, si bien ha cambiado la noción de lo que es el autorretrato, que no es solamente como pararse delante de la cámara y obturar, digamos, acá hay un correntino que ahora estuvo, creo que les comenté, participando del mercado de arte de Corrientes, vive en Buenos Aires, tiene autorretratos como más de corte contemporáneo, fotografía contemporánea. Y si ustedes lo ven, creo que en algún punto como dista mucho de la idea de lo que nosotros pensamos que es un autorretrato y sin embargo contiene un montón de información, porque él mismo se coloca como objeto de la fotografía, que es Gómez Amela. Es, si lo pueden buscar, está en una galería de arte también o colabora con una galería de arte que se llama El Kiosquito, que es de Resistencia y es muy bueno. De hecho, ahora hay un montón de cursos donde uno utiliza solamente el propio cuerpo para narrar, y en ese narrar hay un montón de alternativas en cuanto al espacio, al uso de la propia, le dicen geografía humana, que son realmente muy, muy buenos. Yo creo que no hay que aprovechar eso también. Hay que utilizarlo como recurso, me parece buenísimo. Lo que les Ahí iba a pregunta cómo contar, se llama, dice Amelia Gómez Amela, yo conozco el apellido, el nombre. esperen que les digo, porque ustedes saben que yo soy flojita de papeles Mientras con tanto los en el Instagram nombres. vayan buscando el kiosquito que debe tener plataforma, seguramente el Sí, espacio. sí, sí, sí. En general en los talleres, muchas veces el autorretrato, Pablo Gómez Amela, muchas veces los autorretratos funcionan como un quiebre en el propio autor. A veces cuando uno está como muy trabado, muy cerrado, genera autorretrato. Hay una anécdota con un fotógrafo de la National Geographic que había estado cubriendo creo que era una expedición en una zona donde había montañas y mucha nieve y se produjo una luz, y esta persona cayó y se salvó y al, al abrir los ojos y darse cuenta que estaba vivo, lo primero que hizo fue tomarse una fotografía y fue tapa de la National Geographic. Y realmente uno ve la expresión de esos ojos que comprenden que no están en otro plano, sino que siguen estando en y muchas veces termina de entender la dimensión que toman los autorretratos. Así que háganlo. Ahí está Virginia Costa, Pablo Gómez Amela, muy bien. Pablo Gómez Amela explora, digamos, su propia, entre otras cosas, su propia sexualidad y tienen unas imágenes hechas con los padres que son preciosas. Preciosas porque aparte los presta a los padres para el juego y uno se da cuenta que es un juego porque no es un espacio totalmente armado, sino que uno es como que en el borde de la imagen va viendo que hay cosas que están puestas como con alfileres adrede. Entonces, a mí me encanta. Bueno, Iris dice gracias a Amelia y Darío y saludos también a Carlos, o sea, Carlos lo conocemos más, otra gente capaz que lo conoce también como Pato Quiñones, a Ronald Isler que estuvo disertando sobre el patrimonio y bueno, Montserrat que la hemos tenido la semana pasada, así que le vamos a hacer extensiva el saludo a los profes. Bueno, si no hay otras preguntas, Amelia.
¿Alguna consideración? Todavía la semana que viene seguramente vamos a hacer un pequeño cierre, nos vamos a estar despidiendo por lo menos de manera visual con ustedes acá. Vamos a tratar de estar todos los docentes, por lo menos en el caso de los que son docentes en la carrera de comunicación social. Vamos a estar un poco más liberados porque esta semana hay exámenes, la semana que viene solamente hay inscripción, así que creo que va a haber un poquito de tiempo de los profes para poder entrar y despedirse hasta una próxima vez. Amelia. Bueno, espero que tengan el tiempo necesario para que todo lo que sienten decante, y nos veremos la semana que viene para una próxima tutoría. No tengan miedo, que el profesor Darío no muerde. Escriban, hagan consultas, no hay ningún inconveniente, nosotros nos vamos a volver a encontrar. Muchísimas gracias. Ya saben que ahí está el número del WhatsApp para las consultas, y si no, está el foro en el aula, y también tienen el correo por donde pueden mandar las consultas si no pueden entrar al aula o no están en el grupo de WhatsApp y solamente están cursando por acá. Buenas tardes, buen fin de semana. Abríguense, que hace mucho frío, por lo menos en nuestro país. Usen barbijo, cuídense, cuiden a los suyos, que la cosa no está tan linda como nos gustaría, digamos, pero cuidándonos y manteniendo las distancias, de esa manera vamos a cuidar a los nuestros. Buen fin de semana para todos.